Esa Padre que tú dijiste que donde estaban dos o tres congregados en tu nombre, tú estarías ahí. Hoy estamos aquí como tu pueblo para darte la gloria y la honra, para bendecirte y sobre todo, Padre, para esperar que tu palabra, tu consejo llegue a nuestra vida y transforme nuestro modo de pensar. Bendice este momento y toca los corazones que necesitan ser tocados, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Allá en la carta a los Corintios, ahí vamos a dar lectura a unos versículos y vamos a ver algo que tiene Dios hoy en esta tarde para nosotros. En el capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 10, dice el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno o a otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de lo que el apóstol Pablo advierte y quiere. Y es algo, hermanos, que a veces en la iglesia o en el cristianismo sucede, hermanos. Empezamos en las comparaciones. Incluso yo he visto creyentes o he oído que dicen: a mí me gusta el predicador fulano, a mí me gusta el predicador fulano. Y está bien, hermano, que haya diferentes gustos. Yo lo he dicho muchas veces, el evangelio es como una tienda de helados. Va a haber al que le gusta de vainilla, al que le gusta de coco, al que le gusta de fresa, y al final de cuentas todos son helados. Entonces así es el evangelio. Va a haber diferentes predicadores, diferentes formas de expresar la Biblia, y lo que uno tiene que estar consciente, cuál es el propósito del evangelio, la importancia de saber para qué nos llamó Dios, que Dios no anhela que en la iglesia haya una uniformidad de creyentes, porque eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo aquí, que no haya una uniformidad de creyentes, que no todos seamos igualitos, sino que habiendo una pluralidad de hombres y mujeres, que en todos nosotros haya una buena convivencia, haya un buen compañerismo, que haya una buena relación entre el pueblo de Dios. Como esta música, vamos a simular que es la música del pueblo de Dios. En la música, hermanos, tú puedes tener diferentes instrumentos musicales, incluyendo el acordeón, el arpa, guitarras, teclados, todos los instrumentos que tú me quieras mencionar, y cada uno da diferentes sonidos, pero entre ellos, si hay armonía, ¿qué es lo que se hace? Una melodía maravillosa, que uno le escucha y dice: wow, qué hermosa melodía. Y es lo mismo en el evangelio. Cuando tú y yo entendemos que el evangelio no se trata de que yo sea idéntico al hermano, o que yo tengo que predicar como el hermano predica, o tengo que cantar como el hermano canta. No se trata de eso, sino que cada uno sea diferente. Y la iglesia de Corintios, que era una iglesia, yo muchas veces lo he dicho, era una iglesia carnal, una iglesia que se adaptaba a todas las ideologías, a todo lo que pasaba alrededor de ellos. Esa iglesia la adoptaba, porque era lo que incluso la Biblia dice que era lo que les movía, que estaban atentos, qué cosa nueva había en la ciudad, y ahí ellos estaban buscando. Entonces, cuando Pablo llega, predica el evangelio, pues muchos creyeron. Pero así como llegó Pablo, también llegó Apolos, que Apolos, hermanos, no sé si ustedes han estudiado la Biblia, era un judío que había sido creado en Egipto, o se había creado a Egipto. Ya dice la Biblia que era de Alejandría, y era un hombre, dice, elocuente. Ustedes lo pueden ver en la historia del libro de los Hechos. Un hombre que hablaba de una manera extraordinaria. Era elocuente, porque si ustedes han leído el libro
Juan el Bautista había dicho. Pero le decimos, hermano, a Apolos, que ese Juan el Bautista dijo que detrás de él venía otro que él no era digno de quitarle el calzado. Y dice que ahí Aquila y Priscila les pusieron más extensamente el mensaje a Apolos. Cuando él lo escuchó, dice que fue de bendición para la iglesia. Entonces, cuando llega a Corintios, hermano, este un hombre elocuente, un hombre que predicaba con mucha sabiduría, pero no sabiduría divina, sino con sabiduría del mundo. Y entonces eso empezó a crear en la iglesia de Corintios diferentes divisiones. Empezaron unos a decir: no, es que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Aquí Pedro no sé qué hacer, el como era tosco para hablar, para predicar, también era un predicador. Y dice Pablo, dice, uno dice: no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, o yo soy de Cristo. Y él dice: no, hermanos, esto no debe ser así. Porque lo que hace fuerte a una iglesia, lo que hace fuerte a un hogar, lo que hace fuerte a una nación, ¿qué es lo que lo hace fuerte? La unidad. La unidad. Porque se dice: el pueblo unido jamás será vencido. Es un dicho pagano, pero a la vez tiene una gran verdad. Porque si hay una unidad en la iglesia, hermanos, la iglesia es bendecida. La iglesia se vuelve poderosa. Si hay unidad en el pueblo de Dios, si hay unidad en los hogares cristianos, hermanos, esos hogares se vuelven poderosos. Al grado, hermanos, que incluso muchas de las bendiciones de Dios están condicionadas a la unidad. Por ejemplo, creo que es el Salmo 133. Es un salmo bien pequeñito, pero si tú lo has leído, ese Salmo 133, dice el salmista: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y luego dice: es como el buen óleo, o sea, como el buen aceite, como el buen ungüento, algo maravilloso, es una fragante delante de Dios. ¿Sí dice eso el salmo o me estoy equivocando? ¿Alguien que lo lea, hermano, para que veamos todo el Salmo 133? Son 3 versículos nada más. Habitar los hermanos juntos en armonía. Es como un polvo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí envía Jehová bendición y la bendición. ¿En dónde envía Dios bendición? En la unidad. Y no solamente bendición, sino que vida eterna. Entonces ahí vemos la importancia de tener esa unidad. Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia de Corintios: miren, hermanitos, por favor, bájenle 3 rayitas. Sean de un mismo sentir, haya armonía entre vosotros. Esa armonía es la que debe cultivarse dentro del pueblo de Dios, dentro del cristianismo. La armonía, como le digo, no todos vamos a ser iguales. No todos podemos predicar igual, no todos podemos cantar igual, no todos podemos hacer lo mismo, pero sí podemos entrar en ese mismo sentir. Saber que a lo mejor yo predico como Pedro, medio tosco, medio incoherente, pero estoy predicando a Cristo. A lo mejor no soy como Apolos, que tengo una gran elocuencia al hablar, pero estaba predicando a Cristo. Entonces es lo que Pablo le está diciendo. Y él le dice: mira, yo no tengo problema en predicar con sabiduría humana, yo no tengo problema en hacer como lo hace Apolos, pero lo que yo quiero es predicar a Cristo. Entonces es lo que le está diciendo a la iglesia. Y otro punto que quiero ver, que meditemos un poquito, es el 11, el versículo 11. Dice: porque he sido informado. He sido informado, dice lo que le dice Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Este es otro punto que quiero que quede claro en nuestra vida. Muchas veces en la iglesia se ha oído: es que ahí los hermanos, hay uno que es malo o hace esto, hace aquello, y los hermanos o el pastor no hacen nada. Entonces aquí lo que hizo Pablo, hermanos, Pablo era humano igual que tú y yo, y hay cosas que no tenemos la capacidad para saberlas más allá. Pero tú puedes tener en la iglesia, hermanos, uno tiene que tener cuidado. Recordemos, la iglesia no es del pastor, no es del hermanito o de la hermanita, es de Cristo.
Y todos tenemos un fin común, que es edificar al pueblo de Dios. Por eso allá en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, Pablo decía: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, corregidlo con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Eso lo dice Pablo en Gálatas 6:1. O sea que si había alguien que cometió una falta, se está descarriando, por así decirlo, de la santidad, del camino trazado por Dios, ¿cuál es nuestra obligación? Corregirlo. Que fue lo que hizo la familia de Cloé aquí con la iglesia de Corintios. Esta familia de Cloé, yo creo que no sé, serían algunos comerciantes o serían miembros de la iglesia de Corintios, pero total dice la palabra de Dios que cuando ellos entraron a la iglesia de Corintios o estuvieron en la iglesia, ellos pudieron detectar que había divisiones, no divisiones como las que normalmente conocemos nosotros, sino como aquí lo describe, que uno decía: no, yo soy de Pablo, yo soy de César. Una división en cuanto a la forma de ver el evangelio. No que era uno ahí que le lavaba el cerebro a dos o tres y se los llevaba de la iglesia. No, o sea que ellos estaban dentro de la iglesia, pero cada uno tenía un enfoque diferente. Y quizás, no, es que mi predicador es el bueno, Apolos es el mejor, o Pedro es el mejor. O sea, cada uno tenía su ídolo, por así decirlo, o su predicador estrella. Y entonces esta familia de Cloé, lo que hicieron, ellos detectaron ese problema en la iglesia. Ellos lo vieron y lo primero que hicieron fue informarle a Pablo. O sea, ¿qué nos deja claro aquí la palabra de Dios? Que cuando yo veo un mal comportamiento de alguien, que yo sea el hermano fulano anda haciendo tal cosa, ¿qué es lo que nos resta hacer como cristianos? No ir a decirle a otro por ahí: vete a este hermanito. Tienes la obligación de ir con los encargados, con los líderes, con los ancianos de la iglesia y decirle: mira, hermano, está pasando esto con el hermano fulano. ¿Tiene pruebas? Y si tiene las pruebas, tiene que decir: sí, las tengo. Usted puede, como decimos ahí, ser testigo de lo que me está diciendo, que es una veracidad. Porque ha tocado, hermanos, en ocasiones que alguien tiene alguna queja de algún hermano y lo que hace es lo mete en un sobrecito de los diezmos y pone ahí la queja, pero la pone anónima, no dice quién lo vio o qué pruebas tiene, simplemente es que por ahí anda, y como viene del sobre, uno no se da cuenta. Entonces, ¿a cómo le puede decir: mire, hermano, me dijeron de usted, un anónimo, que usted está haciendo tal cosa? Eso no lo pueden hacer, ¿verdad? Porque nosotros no podemos dejarnos guiar por lo que alguien dice si no hay una evidencia clara. Por eso Pablo, cuando le informaron, él dijo, o no tuvo problema en decir: la familia de Cloé me dijeron. Ellos estuvieron ahí y vieron el comportamiento, y cuando ya hay una evidencia, eso sirve, hermanos, para hacer que aquel hermano que anda en el error salga del error. Porque por lo general, ¿qué pasa, hermano, cuando uno de nosotros cae en algún pecado? Necesitamos ser como Moisés, ¿verdad? O ser como Jonás. Tírenme a mí porque yo fui el que pequé. Por lo general decimos: no, la esposa, el esposo, los hijos, los hermanos, pero nunca decimos: es que yo le fallé a Dios. Entonces, para eso se necesita que el pueblo de Dios tenga las agallas o tenga el valor de decir: hermano, mire, yo soy testigo, tengo la evidencia. Y cuando tú haces eso, no te estás echando o no estás calumniando a alguien, sino estás ayudando a que aquel que cometió el error salga. Por eso dice Gálatas: si tú ves que tu hermano tiene la certeza que tu hermano cometió un error, ayúdalo a salir, ayúdalo a salir. Porque es lo que se trata del evangelio: poder sacar al que está en una situación difícil. Y es lo que la iglesia de Corintios estaba pasando: una situación de enemistad dentro del pueblo, una situación en la que se dividía el pueblo, y es lo que Pablo tuvo que ir a corregir. Y eso nos deja una enseñanza, hermano, que como creyentes tenemos que tener la unidad. Tenemos que empezar a ver ese compañerismo como algo útil en el evangelio. Hoy en día los cristianos a veces parecemos llaneros solitarios, cada quien su batalla, cada quien su lucha y cada quien su problema, cuando debería de ser: mi hermano, ¿qué está pasando por este problema? Es más, en el Nuevo Testamento, creo que es ahí en Mateo 18, en el versículo 19, fíjate lo que dijo Jesús. Él en el capítulo, versículo 18, estaba diciendo: todo lo que ustedes
tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Que si dos de vosotros, o sea, si hay unidad. Entonces, aquí Jesús dijo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, ¿cuáles son los planes que tenemos como iglesia? ¿Cuáles son los planes que tenemos como familia? Cuando nos ponemos de acuerdo, hermano, el mundo cambia. Pero hoy en día, hermano, es difícil que el matrimonio se logre poner de acuerdo. El matrimonio del esposo quiere una cosa, la esposa quiere otra, los hijos quieren otra, y es un desorden. Y estamos en esa lucha, ¿no? Es porque si nos separamos yo voy a ponerme del lado de los hijos, por si me llego a separar. Hermano, ponte del lado de Dios, como esposo, familia, como iglesia. Tienen que tener la unidad para poder vencer, para poderse volver poderoso. Y dijo Jesús, sobre cualquier cosa que pidiéramos, Él lo hará. Entonces, si como iglesia nos ponemos en unidad, hermano, vamos a ser mejores. Si vemos que un hermano le falló a Dios, tenemos que ponernos de acuerdo entre dos o tres, no para enjuiciar, no para decirle, mira hermano, hijo del diablo, no, sino para ayudarnos a mí. Incluso el mismo apóstol Pablo en la segunda carta del capítulo 13, en el versículo 1, él decía, miren, esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Esta es la tercera vez, y cualquier asunto, o sea, cualquier cosa que tenga o cualquier queja que tenga de ustedes, ya lo vamos a resolver entre dos o tres. Si dice eso su Biblia, o me equivoco. Segunda de Corintios 13, verso 1. Comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos que tenemos necesidad de que alguno dé carta de recomendación a vosotros. Esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Aleluya. O sea, todo lo que sucediera, que las quejas, todo lo que hubiera, ¿qué era lo que iba a hacer Pablo? Juntar a dos o tres, es como le digo. O sea, si uno tiene una queja de algún hermano, uno tiene que decirle, hermano, yo estoy seguro de lo que le estoy diciendo. Pero traer evidencia, porque no nos vamos a dejar, como dice la Biblia, no, o no vamos a aceptar ninguna queja si no hay evidencia. Incluso en la primera carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, no admitas ninguna acusación de un anciano a menos que haya dos o tres testigos. En 1 Timoteo 5, verso 19. Entonces, hoy lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, o nos deja claro aquí, la importancia de la unidad, la importancia de que cuando alguien cometa un error, uno tener el valor y decir, ¿sabe qué, hermano? Yo voy al hermano fulano. Si tú puedes hablar con el hermano, mira hermano, lo que está haciendo está mal, hazlo. Pero si no tienes el valor, puedes venir con los dedos. Digo, porque se corre mucho el rumor en las iglesias de que, ay, es que los pastores no hacen nada. Digo, nosotros no podemos vigilar a toda la gente. No podemos saber el comportamiento de todas las personas. Pero cuando hacemos lo que hizo la familia de Chloe, como hacemos lo que hizo Pablo, hermano, es cuando la cosa cambia. Y es lo que Pablo les está diciendo aquí. Miren, hermanitos, hermanos míos, os ruego en el nombre de Jesucristo que ya dejen las divisiones, que ya dejen de pensar cada uno a su manera y enfóquense en armonizarse como pueblo. Porque eso es lo que hace poderosa una iglesia, que se armonice, que se una en un mismo sentido. Y luego dice, ¿por qué? Porque uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Pablo. Y le digo, el problema no era tanto de Pedro, sino de Pablo y de Apolos. Porque como Apolos era un buen predicador y Pablo era un predicador que aunque tenía mucha sabiduría del mundo, el mismo lo dice en esta carta a los Corintios, que él se hacía a los gentiles como gentil, a los judíos como judío, con el propósito de ganar a la mayor gente posible o a las mayores personas posibles. O sea, él no estaba enfocado en predicar, en demostrar que predicaba mejor, en predicar de la mejor manera. Él estaba enfocado en predicar a Cristo resucitado. Incluso en el versículo 17 que leímos dice, porque yo no vine a bautizar a nadie, no me envió Dios a bautizar a nadie, sino a predicar a Jesucristo.
quiero, en ese versículo quiero, ahorita me vino un poquito para aclarar un poquito eso. Hay iglesias, hermano, que han enfocado que la salvación se pierde si no estás bautizado. O sea, le ponen tanto énfasis al bautismo que es lo más importante. Y yo le pregunto, hermano, ¿será muy importante el bautismo? Claro que tiene poder y eso no es un mandamiento de Dios. Eso no hay que dudarlo, porque eso es algo que Dios dejó establecido. Pero ¿qué pasaría, hermano, si Jesús viniera hoy y tú no te bautizas? Te perderías. Porque Pablo aquí no le pone tanto énfasis al bautizo, porque si tú leíste aquí conmigo lo que leímos, él dijo, yo no he bautizado a nadie. Y luego dice, no, así bauticé a fulanito. Y a la familia tal también la bauticé, pero de ahí no me acuerdo tanto, porque yo no vine a bautizar, no me envió Dios a bautizar, me envió a predicar la palabra. Pero a predicarla no con sabiduría de este mundo, como lo hacía Apolos, porque Apolos, como le digo, tenía una sabiduría terrenal. Pero Pablo lo usaba, incluso aquí mismo lo dice en el capítulo 2, la predicación de Pablo no era con sabiduría humana o del mundo, sino era con sabiduría divina. Dice en el capítulo 2, dice, así que hermanos, cuando yo vine a ustedes a visitarlos, me propuse no conocer nada acerca de ustedes, no saber nada de las cosas que estaban sucediendo aquí. Vine y me dejé que solamente el Espíritu Santo me hablara. Si dice eso, le hizo Biblia. O sea, yo no voy a leer, pero estoy parafraseando los primeros 5 versículos. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con dignidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque le digo, la división principal de la iglesia de Corintios era entre Pablo y Apolos. Porque Apolos, él predicaba con una elocuencia, una sabiduría terrenal. En cambio, Pablo, él usaba la sabiduría divina. Aunque podía, si tú has leído la historia de Pablo, él bien podía hablar como cualquier erudito. Porque había sido instruido a los pies de Gamaliel, era un hombre culto, un hombre que estaba preparado en todo. Pero le digo, él no se enfocó en eso, él se enfocaba en que lo que los oyentes vieran en él fuera la cruz. ¿Qué es lo que dice el versículo 17? Y por eso dice, mire, yo cuando fui a ustedes, yo me propuse no llevar una gran elocuencia, una gran sabiduría, sino lo que me propuse fue llevarles a Cristo crucificado. Entonces, eso es lo que había hecho que la iglesia se dividiera. Y ese es el problema que muchos cristianos tenemos. Ese predicador habla bonito, ese sí tiene la sabiduría, ese sí me llena, ese sí me lleva. Pero recordemos, todos necesitamos un predicador o tenemos un predicador favorito. Porque a algunos nos gusta que uno hable fuerte, grite y haga berrinches en la verdad. A otros nos gusta que el predicador sea un hombre pasivo, tranquilo, que nos instruya con palabras suaves y podamos comprender. Pero eso no quiere decir que eso tiene que ser, no, es que a mí ese no. Lo que tú tienes que enfocarte es que cada predicador, cada persona que te instruya o cada vez que alguien te esté llevando o guiando por el sendero, que ese hombre lo que haga es presentarte el plan redentor, el camino a seguir. Que te ilustre qué es lo que debes de hacer, porque eso es lo que va a dar fruto. Entonces, lo que Dios quiere, hermano, que nosotros tengamos esa claridad en nuestra vida. Que no perdamos el tiempo en cosas tan insignificantes que al final de cuentas a nada nos lleva. Pablo lo dice a Timoteo: mira, ten cuidado de ti y de la doctrina, porque haciendo eso te salvarás a ti y a los que te hieren. Luego en otra ocasión le dice: no te enredes en palabras o en fábulas que te conducen más y más a la perdición, sino conoce la verdad de Dios. Porque si nos empezamos a enfocar en qué es mejor o en qué es lo que Dios quiere, hermano, vamos a perder de vista lo que Dios ha hecho y ha puesto para nosotros. Y es lo que le estamos haciendo a la iglesia de Corinto. Entonces, lo que Dios quiere es que si tú ves
que algo está mal en la iglesia, en vez de que te desilusiones y digas, no, es que no voy a ir a esa iglesia, no, al contrario, denúncialo y dile, hermano, mire, yo conozco a un hermano que anda haciendo tal y tal cosa, ¿qué podemos hacer por él? Y yo te voy a decir que vamos a hacer, es orar y corregir, porque eso dice la palabra acá. Si ves que un hermanito anda mal, con espíritu de mansedumbre corrige. Ya si el fulano no quiere, que dice la Biblia en 1 Corintios 5, ¿verdad? Que si anda alguien mal y no se quiere corregir, ¿qué es lo que hace uno? No lo corre, simplemente lo dejamos a la voluntad de Dios. Pero eso es de cuando ya hablaste con él, hablamos 2 o 3 testigos con él y no quiso reaccionar, entonces se deja a la voluntad de Dios. Entonces, hoy te invito, hermano, que como iglesia tengamos estos principios. No busques ser igual que los demás, porque a lo mejor como tú predicas, a lo mejor como tú cantas, a lo mejor como tú sirves, es la forma en la que Dios está alcanzando a más personas. A lo mejor es la forma en la que Dios ya va llevando el mensaje a aquel que lo necesita. Y la iglesia de Corinto no había entendido eso. Ellos empezaron a decir, no, es que no hay predicadores, ese sí es el bueno. Ese sí es inspirado por Dios. Y dice Pablo, eso no debe de ser así. Sino tiene que haber unidad con ustedes en la forma como se conduce, que sean de un mismo sentir, y como le digo, no es que todos pensemos igual, sino que todos tengamos un fin común, como en la música. La música, todos los instrumentos se juntan, y ¿cuál es el propósito? Crear una hermosa melodía. Cuando la iglesia entiende, bueno, yo no soy como el hermano, yo no soy como la hermana, pero lo que Dios puso en mí tiene un propósito: cumplir lo que Dios ha mandado. Porque recordemos algo, aquí Pablo lo dice, ¿acaso está dividido el cuerpo de Cristo? ¿Verdad que no? El cuerpo de Cristo tiene que estar unido, y uno tiene que ser mano, otro tiene que ser ojo, otro tiene que ser pie, pero todos unidos vamos a alcanzar la promesa que Dios ha puesto en nosotros: llevar el evangelio a todo el necesitado. Llevar el evangelio a toda parte que haya un necesitado de llevar el evangelio. No vamos a ganar el mundo para Cristo, pero vamos a ganar los escogidos que Cristo tiene preparados. Nombre de que vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre bendito, gracias te damos en esta tarde, porque quizá, Padre, hemos sido breves con tu palabra, pero mi deseo es que cada uno de los que estamos aquí, Padre, podamos entender cuál fue el propósito por el cual nos has llamado. Quizá yo soy diferente a cada uno de mis hermanos, pero hay un propósito especial en mí, y ese propósito es el que quiero llevar a cabo, para que cuando tú vengas yo pueda